Bueno, estimados estudiantes, tal como lo adelantamos ya hace un par de semanas, vamos a trabajar ahora en conjunto con el profesor Carlos Gómez una serie de aspectos que están vinculados a la reforma universitaria de 1918 y que de alguna manera pueden darse ahora después de que ya han conocido ayer o trabajado con el profesor Carlos Gómez ayer miércoles en la clase, aspectos que tienen que ver con el contexto histórico de este hecho que estamos estudiando. Hablamos en el itinerario de temas que presentamos de qué tipo de universidad era la Universidad de Córdoba y qué características tenían las primeras universidades en aquel momento de principios del siglo XX cuando se da esta reforma universitaria. Caracterizamos un poco la época, caracterizamos los modelos universitarios, caracterizamos los actores, los actores protagonistas de esta historia y corresponde ahora, tal como se lo planteamos, trabajar algunas cuestiones que están vinculadas al manifiesto liminar. El manifiesto liminar, podríamos decir, es el documento más importante de la reforma universitaria. El manifiesto se da a conocer el 21 de junio de 1918, aproximadamente unos días después de la huelga de los estudiantes del día 15 de junio de 1918. El manifiesto en sí es un documento importante, un documento que desde ya aconsejamos leer y estudiar detenidamente. Ustedes tienen este documento en la carpeta de materiales y además si no estuviera, pero creo que tiene una muy buena versión, pueden acceder a una colocando manifiesto liminar en el Google, saltan versiones muy bien hechas por distintas universidades porque este es un tema de interés actual. Recalco la idea de la importancia que tiene este documento, que es la proclama de los estudiantes, y que muestra las razones que los llevaron a rebelarse contra las estructuras arcaicas de aquella Universidad de Córdoba que, como bien plantean ellos en el inicio de este manifiesto liminar, correspondía a la antigua dominación monárquica y monástica. Ellos dicen ahí que hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país con una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Creemos no equivocarnos. Las resonancias del corazón nos los advierten. Estamos pisando sobre una revolución. Estamos viviendo una hora americana. Los fragmentos que se suceden son fragmentos que les sugerimos se lean con detenimiento y al estilo de una anotación marginal puedan ustedes anotar y revisar las quejas, ¿sí? El conjunto de quejas, podríamos decir, el conjunto de reclamos que los estudiantes hacían en aquel momento, rebelándose, reitero, contra la estructura de una universidad que no creían acorde a los intereses de una juventud que había adquirido nuevos bríos a partir del ascenso social que había significado acceder a mayores niveles educativos. Recuerden ustedes que un poco se planteó también en la clase del miércoles pasado, cómo este fenómeno necesariamente hay que ligarlo al ascenso del radicalismo al poder político. Este fenómeno hay que ligarlo también al ascenso de las clases medias a través de la educación y a una mirada construida por la juventud de aquel momento respecto de la necesidad de un mayor nivel educativo que les posibilitara una participación política en mejores condiciones que las que hasta entonces habían logrado las clases medias. Recuerden ustedes que estamos en un contexto de un Estado oligárquico liberal, estamos en un contexto donde era restringida la participación política y este hecho de alguna manera aparece
subsanado, si cabe el término, con la sanción de la ley Sáenz Peña, de la que también dimos cuenta el miércoles pasado a través de la intervención del profesor Carlos Gómez. ¿Sí? Recuerden que hablamos cómo era la participación política, las restricciones que había, cómo se sancionó esa primera ley del voto secreto, universal y obligatorio, y quiénes estaban habilitados para votar. No era indudablemente la participación política tal cual, o amplia y democrática tal cual la entendemos hoy los ciudadanos en nuestro país. Pero es en ese contexto, digamos, en ese clima de ideas, donde este grupo de jóvenes encaran una huelga y se rebelan contra las decisiones de los funcionarios del entonces presidente de la Nación, don Hipólito Yrigoyen, que tuvo que intervenir en este hecho a través de sus funcionarios, funcionarios que llegaron a Córdoba y tuvieron diferentes tipos de negociaciones y diferentes resultados de esas negociaciones con los estudiantes en aquel momento. Así que vamos a trabajar ahora entonces no solo estas cuestiones que están vinculadas al manifiesto liminar, sino fundamentalmente también los principios de la reforma. Si les parece, vamos a la otra filmina. Podemos hablar brevemente de lo que los historiadores reconocen como el ideólogo de la reforma. Si uno mira el manifiesto liminar, en la parte final, no aparece Deodoro Roca firmando el manifiesto liminar. Aparecen hombres como Enrique Barros, Horacio Valdés, Ismael Bordaberry, Gumersindo Sayago, Alfredo Castellanos, Luis Méndez, Jorge Basante, Seferino Garzón, Julio Molina digamos, todos los que constituían en aquel momento la Federación Universitaria de Córdoba. Pero no aparece quien es reconocido no solo como el ideólogo de la reforma, sino como el que escribió este manifiesto liminar. Deodoro Roca nació en 1890, falleció en 1942, fue abogado, dirigente universitario reformista, periodista y activista también de los derechos humanos. Es el autor, dijimos, de esta conocida Carta Constitucional de los Estudiantes Latinoamericanos, su memorial de agravios y su declaración de principios. Así se conoce el manifiesto liminar que acabamos de mencionar recién. Como les decía, después, digamos, vamos a ir, en la medida en que vayamos mirando los principios de la reforma, leyendo algunos fragmentos que nos parecen significativos para dar cuenta de la universidad de la que venimos, ¿sí? De cómo era la universidad de aquella época y, en todo caso, poder revisar y valorar en conjunto con ustedes qué cambios, qué transformaciones se han operado en la vida universitaria actual y en qué medida esos cambios significan o no la posibilidad de acceder a un mayor nivel de participación política por parte de los estudiantes, una mejora de las condiciones de enseñanza, por ejemplo, en la universidad, o una mejora de las estructuras de gobierno de nuestras universidades, que es un tema muy interesante para pensar a partir de esta cuestión. Esto entonces, de Deodoro Roca sacamos nosotros algunas ideas de un texto que también pueden encontrar a través de un buceo en internet, que es Escritos sobre la Universidad. Si les parece, entonces vamos ahora un poco a revisar lo que conocemos como el programa de la reforma, ¿sí? Le dejo aquí al profe Carlos Gómez una primera mirada sobre dos cuestiones claves de la reforma, que aquí en esta filmina que ustedes pueden ver está dividida, digamos, como en logros en función de temas de aquel momento. En función de la organización y el gobierno de la universidad, que era un tema central de reclamo, pueden considerarse dos conquistas claves. Una, la autonomía, y otra, el cogobierno. Sí, dos conquistas
como dice la profesora Sandra Díaz, pero que en principio no aparecen discutidas en el manifiesto liminar, ninguna de las dos, ¿no? La autonomía, en realidad, hay mucha bibliografía respecto de el concepto de autonomía. ¿Qué significa autonomía? ¿Sí? Que uno podría considerar como la posibilidad de darse sus propias autoridades. Pero esto era algo que no se discutía dentro de la universidad monástica o de las universidades reales, ¿sí? Ni de las universidades papales. Porque las universidades se daban sus propios gobiernos, ¿sí? Se los daban desde arriba hacia abajo, ¿sí? Y no tenían en cuenta ni a los profesores ni a los estudiantes, ¿sí? Desde este lugar, ¿sí? Las universidades quizás en las etapas de la Edad Media, como vimos ayer, eran bastante más autónomas porque su dependencia era directa con la iglesia o era directa con el rey. ¿Sí? A partir de la nacionalización que dijimos que se produce con Urquiza y después en la década del 90 la nacionalización de la Universidad de Buenos Aires, el Estado Nacional va a ser quien va a, además, dentro de esta autonomía, tener que financiar a las universidades. Entonces, otros autores definen que la autonomía es la posibilidad de negociación que de alguna manera tienen las universidades en relación a poder darse un gobierno propio cuando son financiadas por un Estado, ¿sí? Entonces, desde allí es el grado, o sea, se habla de un grado de autonomía, pero nunca de una independencia, podríamos decir, de carácter total del Estado Nacional, ¿no? Sino la posibilidad de tener sus propias autoridades. Y la ley Avellaneda